Buenos días, el tema que nos correspondió fue la materia inorgánica en el suelo. El grupo está compuesto por estos integrantes. Bueno, el primer tema es la composición inorgánica del suelo. El suelo está compuesto por la capacidad de poro que está entre un 40 y 60%. Aquí está el aire y el agua en una fracción del 20% al 30%. Y además está compuesto también por el mineral sólido en un 50%. Aquí incluyen los minerales en un 45% y la materia orgánica en un 5%. La fracción mineral del suelo está compuesta por arena, limo y arcilla y estos ayudan a su vez a determinar la textura del mismo. Los suelos arenosos tienen un tamaño de partícula de 0,05 a 2 milímetros. Estos son considerados como los minerales primarios debido a que son el primer resultado de la meteorización. Este determina la fertilidad potencial del suelo, es decir, la fertilidad que el suelo tendría a futuro. Además es un suelo fácil de trabajar, tienen suelos con mucha aireación, poca retención de agua y son muy permeables y además de ser pues muy fértiles. Los suelos arcillosos derivan de los minerales primarios, tienen un tamaño de partícula menor al 0,002 milímetros. Además de esto determinan la fertilidad actual del suelo, es decir, la fertilidad que el suelo tiene en el momento. Este es un suelo rico en nutrientes y poco permeable. Y además de esto son fértiles y cuando hay grandes cantidades de agua, al tener una partícula muy fina, pues se convierte pues estas partículas en barro. Listo, y por último están los suelos limosos. Estos tienen un tamaño de partícula del 0,02 al 0,5 milímetros. Tienen una deficiencia de oxígeno. También son caracterizados por tener, porque son fértiles y son fáciles de trabajar. Además se encharcan con facilidad y al momento en el que están secos, pues son fáciles de desagregar. Los tipos de enlace entre los compuestos en el suelo. Estos se dividen en tres. El primero es según el número de átomos que componen las moléculas y pues se clasifican en monoatómicas, pues estas son las que constan solamente de un átomo y son las moléculas de gases nobles como lo son el helio, el neón, el argón. Las diatómicas, como su nombre lo dice, constan de dos átomos, son diatómicas y algunas de estas pues es el dihidrógeno y el dioxígeno. Las triatómicas constan de tres átomos, como las moléculas de ozono, agua y dióxido de carbono. Las poliatómicas contienen cuatro o más átomos, como las moléculas de fósforo o de óxido férrico. También están los compuestos binarios. Estos son compuestos que tienen dos compuestos binarios. Son un compuesto químico formado por moléculas de solo dos elementos. En estas pues encontramos los óxidos, que son compuestos que resultan de la unión del oxígeno con cualquier elemento de la tabla periódica, sea bien metal o no metal. Algunos de los ejemplos, pues él es el óxido de cloro, el óxido de bromo, el dióxido de carbono. También encontramos los peróxidos, que son compuestos que resultan de la unión del grupo peróxido con un metal. Estos, algunos ejemplos, pues, es el peróxido de oro, el peróxido de plomo, el peróxido de estaño. También encontramos los hidruros, que son compuestos que resultan de la unión del anión hidruro con la unión del catión metálico. Se nombran con la palabra hidruro seguidamente del nombre del metal. Uno de ellos pues es el hidruro de litio o hidruro de berilio. Y por último pues están las sales binarias que son que son los iones, y estos son los átomos o conjuntos de átomos cuya carga eléctrica no es neutra. Puede ser catión, lo que quiere decir que tiene carga positiva, o anión si su carga es negativa. Y ahí, pues, algunos ejemplos son de las sales binarias, es el cloruro de calcio y el bromuro de hierro. Y por último, encontramos los compuestos ternarios. Estos son compuestos eh, que contienen tres elementos diferentes. En esta clasificación, pues, encontramos los hidróxidos, que son resultantes de la unión de un grupo hidróxido o hidroxilo con un metal. Algunos ejemplos, pues, es el hidróxido de sodio y el hidróxido de cobalto. Y por último están los usácidos, que son compuestos ternarios que se forman al combinarse con un óxido ácido y el agua. Solubilidad de los compuestos en el suelo. Cuando hablamos de compuestos inorgánicos, hablamos de compuestos que están formados por elementos de la tabla periódica.
Algunos de estos elementos, bueno, de estos compuestos son oxácidos, peróxidos, hidrulos, sales, hidróxidos y oxácidos. Los compuestos inorgánicos que podemos encontrar en el suelo son sales, aluros, acetatos, carbonato cálcico y yeso. Para dar un ejemplo más específico, el yeso tiene una solubilidad de 2.5 gramos sobre litro, lo que nos puede decir que tiene 200 veces más solubilidad que la cal agrícola. Esto hace que facilite el movimiento del calcio a través del suelo. Estos compuestos están regidos por las reglas de solubilidad. Algunas de estas reglas son que lo que son las sales de sodios, potasios y amonios son solubles, los sulfuros son insolubles, los cloruros, bromuros y yoduros son solubles. Bueno, estos compuestos están formados por elementos, los cuales tienen una gran relación en cuanto a la solubilidad. Algo que infiere mucho en esto es el pH, ya que afectan la solubilidad dependiendo si es muy alta o muy baja. Unos ejemplos más específicos es cuando tenemos un pH debajo de 6.5, cuando tenemos presencia de iones de aluminio, esto afecta la solubilidad y la disponibilidad de fosfato, sulfato y molibdato. Cuando tenemos un pH mayor a 6.5, encontramos una abundancia de iones OH, lo que produce una precipitación en los compuestos insolubles de hierro, magnesio, cobre y zinc. Otro ejemplo es que cuando encontramos un pH menor a 5, lo que son hierros, manganesos y zinc son altamente solubles y forman compuestos con los fosfatos del suelo. Reacción redox, potencial normal y pues cómo se ve en esta reacción. Bueno, la reacción redox es la reacción química en la que uno o más electrones se transfieren entre los reactivos provocando un cambio en sus estados de oxidación para que exista una reacción de reducción o de oxidación. En el sistema debe haber un elemento que sea de electrones y otro pues que los acepte. Bueno, sí, tiene que tener dos agentes, el agente oxidante, que es aquel elemento químico que tiende a captar esos electrones, quedando con un estado de oxidación menor al que tenía siendo así reducido. Y el agente reductor es aquel elemento químico que suministra los electrones de su estructura química al medio y así aumenta su estado de oxidación, es decir, que se oxida. Bueno, la reacción redox en el suelo. Este es un equilibrio entre los agentes oxidantes y reductora, en donde la materia orgánica es la que se encuentra reducida y pues tiende a oxidarse. Es reductora ya que el oxidante que tiene pues puede reducir otros materiales del suelo. Un ejemplo de esto es que el oxígeno pues es el oxidante pues en las condiciones aeróbicas y la materia orgánica es la que se oxida pues esta ya que libera la energía a los microorganismos y origina el compuesto oxidado que es el dióxido de carbono. Las reacciones que pueden encontrarse de tres maneras. Solo la oxidación, otra de reducción y una donde se encuentra las dos formas. Entonces en la oxidación podemos encontrar el hierro con más 2, que al oxidarse entonces crea el hierro más 3 más un electrón negativo. El manganeso que tiene un estado de oxidación de más 2 y cuando se oxida obtenemos manganeso más 4. Este proceso de oxidación también lo podemos encontrar en el ciclo del nitrógeno, como es la nitrificación, en donde el amonio al oxidarse se vuelve en nitrito y si no se convierte en nitrito y luego pasa a ser nitrato. En la reducción podemos encontrar la desnitrificación, que como sabemos es el proceso metabólico que usa el nitrato para aceptar los electrones en condiciones anaerobias y pues esto quiere decir en ausencia de oxígeno. También podemos encontrar la formación de hierro y manganeso,
pues estas se pueden encontrar dependiendo pues de con qué otro tipo de compuestos químicos se puede unir. En la reacción óxido-reducción, pues ahí se puede ver el proceso como tal de las dos, ya que el nitrato es el agente reductor, el oxígeno es el oxidante y el óxido de nitrógeno y el agua, pues lo que se obtiene al final, y pues el agua es el reductor, el agente reductor que se obtiene de ese nitrato y de ese oxígeno. Gracias.